Hola traders, ¿cómo van? Por acá les quiero compartir este video con el análisis cripto para esta semana. Ya sabemos que el mercado cripto todavía no cierra. Faltan exactamente 2 días, como vemos acá, para que cierre el gráfico semanal. Pero vamos a mirar un poco cómo va el precio. Igual lo miro hoy, pues ya sabemos que los otros mercados de Forex y acciones ya cerraron, que es donde está la mayoría del volumen de negociación. Entonces, pues es importante ver cómo están en estos momentos el precio. Seguimos con la misma proyección que traíamos desde hace bastantes semanas. Los que han visto los videos anteriores ya saben más o menos cómo está el tema acá en criptos. Para los que de pronto lo ven por primera vez, les comento que normalmente este mercado o este tipo de activos se mueve sobre unas zonas muy específicas. Acá tengo marcado los 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, inclusive si lo pongo por acá arriba, me da casi que exacto a estos niveles. Voy a ponerlo aquí, coordenada exacta, 60.000. Y como vemos que siempre que el precio llega a esos niveles me genera cierta reacción. Lo mismo en 50.000, como vemos acá, resistencia, soportes. 40.000 también ha actuado bastantes veces. 30.000 vemos acá todo el tiempo que actuó. Entonces, siempre vemos cómo el precio rebota o se mueve dentro de esas zonas. En estos momentos el precio más o menos está entre los 35.000 y los 45.000, ¿cierto? Pero como hemos visto, el patrón o semanalmente y diario se ve mucho más sencillo, mucho más fácil. Trae un hombro, cabeza, hombro, ¿cierto? El hombro, cabeza, hombro, para los que no saben, es un patrón de cambio de tendencia, o sea que el precio viene subiendo bastante fuerte. Muchas veces me aparece ese patrón indicándome que el precio me va a cambiar de dirección. En este caso, si nosotros vemos la proyección de este patrón gráfico, nos daría exactamente los $20.000, 19.500 aproximadamente. Para los que me conocen, saben que hace mucho tiempo vengo diciendo que es muy probable que el precio del Bitcoin llegue a 20.000, ya que fue una zona bastante importante anteriormente, el precio rompió con bastante fuerza, todavía no ha regresado y esta sería la zona entre los 20.000 y los 30.000, de mucha probabilidad, donde todas las órdenes de compra y toda la demanda debe estar sobre estos niveles. Entonces es probable que el precio llegue hasta esta zona. Igual el patrón gráfico y la proyección me dan precisamente sobre estos niveles, y ha pasado ya bastante tiempo. Desde la primera vez que dije que llegaba a 20.000 era muy probable. Fue la primera vez que el precio tocó los 30.000, eso fue en mayo del año pasado, ya va a ser casi un año. El precio volvió a sus máximos, ahora nuevamente está cercano a estos mismos niveles de 30.000. Entonces lo más importante es ver el precio que hace sobre estas zonas, entre los 30.000 y los 40.000, ¿cierto? Sobre estos niveles es donde vamos a estar o vamos a identificar en realidad la clave de si sí es capaz de llegar en un futuro a los 20.000 o si por el contrario esta es una zona en donde nuevamente me va a hacer un impulso al alza. Si yo veo aquí también igualmente en el gráfico semanal, vemos que el precio está dentro de un canal, esta misma zona que yo toco acá con esta línea de máximos. Si yo la proyecto acá abajo, me toca exactamente estos mínimos, o sea que ya me ha tocado 3 veces en este gráfico semanal. Sobre este mismo nivel fue donde impulsó esta última vez, de los 33.000 aproximadamente hasta los $46.000. Siempre fue un impulso bastante grande, más o menos un 40% de subida, pero vemos cómo esa zona ha sido rechazada ya varias veces. Si yo trazo el Fibonacci, este último impulso bajista, el precio me ha hecho varios retrocesos hasta el 61.8, me ha hecho retroceso hasta esta línea de cuello, hasta esta zona de activación del hombro, cabeza, hombro, y sobre esta zona ha encontrado rechazo. Fundamentalmente hablando, pues ya sabemos que las cripto tienen como unas noticias buenas y malas, por decirlo así. Obviamente en un futuro van a ser demasiado importantes, ya lo son, pero así como hay muchas noticias positivas, muchas veces también se ven noticias negativas. Por ejemplo, con este tema de Rusia, se hablaba mucho en un principio que el Bitcoin era una reserva de valor, que era un refugio, el oro digital, y que en estas épocas de crisis las personas iban a empezar
a refugiar mucho más en este tipo de activos y eso no es lo que hemos visto actualmente. Con el conflicto de Ucrania hemos visto que se ha comportado desde noviembre, vemos que se está comportando igual o muy similar, que es una correlación muy, muy directa a lo que sucede con las acciones y los índices, por ejemplo. Entonces vemos que por el contrario, cuando empezó la guerra, el oro empezó a subir bastante fuerte, mientras que las criptos empezaron a caer. Entonces, pues como por ese lado, esa parte fundamental no ha sido tan fuerte. Vemos que ha sido muy importante el tema de criptos en Rusia, en Ucrania, por el tema de la guerra. Vemos noticias que muchas personas salen de las zonas de conflicto y se refugian en otros países y dicen las noticias que lo único que llevan es el Bitcoin, que porque cerraron bancos, cerraron cajeros, cerraron todo, no tenían dinero físico para llevarse. Entonces ese es un punto muy importante de para lo que puede servir Bitcoin y los criptos, pero al mismo tiempo también vemos que en Rusia eso lo van a tomar o las criptos se pueden tomar como una manera de evadir las sanciones que le están colocando al país. Entonces eso en cierto punto es contraproducente igualmente, por más de que las personas hablen y digan que es que Bitcoin es universal y nadie lo puede controlar y todo ese todo ese tipo de cosas, pero eventualmente precisamente van a encontrar la manera, inclusive ya hemos visto noticias que hablan de regulaciones, de prohibiciones, de que están pidiéndole a los exchange que bloqueen cuentas de Rusia, muchos de ellos ya han dicho que no, pero también hay noticias que dicen que algunos de esos exchange van a dejar de recibir las tarjetas de crédito de los bancos que han sido sancionados por Estados Unidos y Europa. Entonces, en cierto punto está como un tira y afloje. En unas cosas como que son muy buenas y se ven muy importantes, pero en otras no tanto, porque puede afectar y puede incentivar precisamente a que se sigan regulando mucho más, que sigan buscando la manera de controlarlas en cierta manera, precisamente porque pues si saben que Rusia por ese lado va a evadir sus sanciones y sus restricciones, pues ellos no, en cierto punto no van a permitir que eso suceda, porque pues, las restricciones que ellos están colocando, eh, o lo que le están colocando a Rusia, las sanciones, pues en cierto punto dejarían de funcionar. Entonces uno tiene que estar muy pendiente de las dos puntos de vista, no ser tan sesgado, no sesgarse precisamente en solamente lo bueno, sino que también ser muy coherente y ser muy racional al punto de ver, listo, muchas cosas están siendo muy buenas, son muy importantes, pero al mismo tiempo pues ser conscientes de que eso podría llevar a otro tipo de cosas. Eh, entonces, pues eso es el tema fundamental. Se hablaba que esta última subida que tuvo, ya vamos a mirar, el gráfico diario, estas últimas subidas que ha tenido el Bitcoin han sido precisamente por el tema de Rusia y Ucrania. Pues en el tema fundamental, como se dice o como se ha visto, pues. ¿Por qué? Porque pues obviamente al haber sanciones, al restricciones a las cuentas, a los bancos en Rusia, pues se ve que se dice que el Bitcoin ha tomado, las criptos han tomado mucha fuerza precisamente para la población de Rusia. Y lo mismo en Ucrania, que han hecho, eh, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Han hecho recolecciones y pues de recolección de dinero precisamente como para apoyar a Ucrania, a las fuerzas, a la reconstrucción y miles de cosas. Entonces ahí vemos, eso sería lo bueno. Pero como les decía, la parte pues de sanciones y de restricciones, ahí es donde está el tema más o menos pues como de estar pendientes y de tener cuidado. Entonces se dice que esto ha sido pues como la forma o la manera por el tema de Rusia y de Ucrania, pero también hay que ser conscientes que en Rusia y Ucrania, por más de que muchas personas abran exchange y lo que sea, igual siguen siendo retail, no siguen siendo inversionistas fuertes, a no ser pues que obviamente ya los bancos y los oligarcas, como se le dice, como le dicen pues a todos estos millonarios rusos, empiecen a mover su dinero de esa manera, que ya sean dineros bastante, bastante fuertes, que empiecen a entrar al mercado y que eso sí me vaya cambiando un poco pues como la historia o el cuento de la situación. Por ahora técnicamente que vemos, como les decía, este es el impulso bajista principal, toda esta caída, el impulso bajista principal que lo vimos en el gráfico semanal. De ahí el precio que me ha hecho, el precio de aquí me ha hecho un retroceso, sería este movimiento de acá arriba. Entonces, el impulso bajista
el retroceso. Ese retroceso me ha llegado varias veces al 61.8. Ya sabemos que esa es una zona importante de resistencia, es la zona donde me quebraría en realidad la estructura del precio, todavía trae una estructura bajista, pero este sería su alto más bajo anterior. En este punto me quebraría la estructura. Entonces lo que tenemos que estar pendientes, si en algún momento el precio vuelve y sube fuerte y me quiebra este punto, es muy probable que sigamos al alza. Por ahora seguimos con la misma proyección, no nos ha cambiado nada y como les decía, es muy probable que el precio vuelva y toque estos niveles. Obviamente para que toque esos niveles tiene que pasar primero varias zonas. ¿Qué zonas? Pues ya decíamos que en el gráfico semanal traía un canal. Ese canal lo vemos acá con esta línea negra, a que un primer nivel obviamente sería, tiene que seguir, tiene que romper estos mínimos, llegar nuevamente hasta esta zona. Como les decía en el gráfico semanal, pues es probable que el precio también me siga en este mismo canal, ya he tocado varias veces acá abajo, que vuelva y me toque, y que en ese punto ya sí me impulse con fuerza. Esa es una probabilidad. Pero entonces, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que estar pendientes precisamente son de estos niveles. Entonces, un primer nivel, esta misma zona de los 35.000, 33.000, si es capaz de romper, no hay ninguna duda de que nos vamos a ir hasta los 30.000. Serían mismos niveles de acá, inclusive la proyección de este Fibonacci nos da más o menos en los $28.000, ¿cierto? Vemos también una línea de tendencia pues de más plazo. Trae lo que la tengo trazada desde el marzo del 2020. Podría llegar nuevamente hasta esta zona, esta línea de tendencia, 28.000, 30.000, y ver si en ese punto nuevamente me hace otro rebote. Si me hace otro rebote, ya sabemos que la próxima resistencia más probable sería los 40.000. Como vemos, pues que el precio se mueve muy normalmente entre esas zonas. Y eventualmente, si el precio es capaz de romper con fuerza los 30.000, o que se quede un poco enrangado y en algún momento vemos que es capaz de romper los 30.000, tengan la total seguridad de que nos vamos a ir hasta los 20.000, sin ninguna duda. Entonces, estas son las zonas que hay que estar pendiente, precisamente. Tenemos que estar pendiente de este nivel de resistencia, de los 45.000, $46.000. Si eventualmente el precio me rompe al alza, esto es más a largo plazo, obviamente, es probable que me cambie, es muy probable que siga subiendo, ya que me está cambiando la estructura, mientras que si el precio sigue cayendo, el precio sigue bajando, es muy probable que lleguemos otra vez hasta los $30.000 antes de ver otra reacción pues fuerte al alza. Entonces esto es en el tema de Bitcoin. Las demás criptos pues sabemos que se mueven muy, muy similar. Tenemos acá Ethereum. El precio todavía no me ha roto la estructura. Vemos como el precio, como no me ha roto la estructura, voy a ir acomodando la línea de tendencia. El precio sigue haciendo altos más bajos todavía. Entonces, seguimos con ese movimiento bajista. Ya sabemos que si el precio es capaz de seguir cayendo con fuerza, todo eso nos lo dirá el Bitcoin principalmente. La zona más probable que el precio llegue es los 1.800. 1.800 son importante de resistencia y soporte. En el gráfico semanal vemos eso más fácil. Zona de soporte principal, si es capaz de romperme esta zona, si es capaz de cerrarme alguna semana con una vela por debajo de estos niveles de los 2.500 aproximadamente, muy probable que nos vayamos hasta los 1.800. Igual como en las otras, como en Bitcoin, hay que esperar que haya cambio de estructura. Por ahora, según este indicador, sigue estando su quiebre de estructura en estos niveles. Que el precio tiene que pasar los 3.200 antes de poderme confirmar el cambio de estructura. Todavía me sigue haciendo
altos más bajos. Solana, también el precio sigue dentro de un canal, dentro de este canal bajista. Cada vez que el precio llega a la parte alta del canal cae. En esos niveles llegó hace poco, hace varios días durante esta semana, y nuevamente lleva 3 días cayendo, como las demás criptos. Entonces todavía sigue dentro del mismo canal bajista, todavía no me ha cambiado la estructura. Habíamos dicho en un momento que si el precio era capaz de romper estos niveles, era muy probable que se viniera hasta los 50.000, 45.000 dólares, 45 dólares, perdón, 50, 45, 50 dólares, y el precio va cayendo bastante bien, impulso, retroceso, acá otra vez está impulsando hacia abajo, es un retroceso. Este es el nivel clave que tiene que romper, ya ha encontrado soporte varias veces. Este es el nivel clave que necesitamos esperar y necesitamos ver. Si el precio es capaz de romperme hacia abajo estos niveles, porque me va a generar otro nuevo impulso a la baja y va a llegar hasta esta zona de los 45, 50 dólares. XRP, escuchaba estos días leyendo que el problema que tiene con la SEC como que ya se está resolviendo, que van a haber noticias positivas, a cada rato hablan de eso, dicen de eso, que eventualmente si el precio, si sale algo positivo, el precio se va a disparar, pero pues como sabemos todo el tema de criptos también está muy relacionado a Bitcoin, entonces depende mucho también qué es lo que hagan el resto de criptos con el mercado, pues, y todo lo que vaya sucediendo. Entonces, un gráfico semanal sigue cayendo bastante fuerte. Habíamos dicho que esta era la zona principal, en este caso de retroceso. El precio es capaz de romperme esta zona a la baja, probable los 0.5, los 50 centavos, o ya en el largo plazo los 32 centavos. Para que sea ya más a largo plazo, obviamente necesitamos que el precio nos cambie la estructura. Entonces, listo, esperar a ver qué sucede. En este caso, el precio me hizo un impulso alcista fuerte, me retrocedió hasta el 61.8, volvió y subió, todavía sigue cayendo. Aquí todavía no nos ha dicho nada todavía el precio. Si él pronto vuelve a impulso, lo más probable es que nuevamente llegue hasta esta línea de tendencia que vemos acá arriba, alrededor de los 90 centavos. Por último, Cardano viene cayendo bastante fuerte, de las que más ha caído. Esta era su zona principal que tenía que mantener, no fue capaz de mantenerla, ya lleva 1, 2, 3, 4 semanas prácticamente cayendo. El siguiente nivel donde encontraría un poco de soporte sería los 72 centavos, pero si vemos en este gráfico semanal, si no es capaz de sostener ese nivel, tendría una caída libre bastante fácil, hasta los 40 centavos aproximadamente. Por ahora en gráfico diario viene con esta canal bajista. Sigue con su estructura bajista, no nos ha cambiado la estructura, simplemente tenemos que identificar las diferentes zonas donde puede reaccionar el precio, 72 o los 40 aproximadamente, identificar sobre esas zonas si nos hace algún patrón de cambio de tendencia o si eventualmente el precio es capaz de seguir subiendo, cambiarme la estructura, superar el dólar aproximadamente, este sería el nivel clave, el dólar en Cardano. Vemos que era toda esta zona de soporte, fue el que me impulsó todo este movimiento. Tendría que volver a recuperar por encima del dólar y ya en ese caso sí, buscar entonces señales de que el precio quiera seguir subiendo. Cambio de estructura, que me encuentre soporte como ya lo vimos acá, y ahí sí empezar a buscar compras. Por el momento, el precio sigue cayendo, sigue con su estructura bajista. Cualquier retroceso simplemente es buscando ventas.
Entonces, listo, eso es lo que veo por ahora en el mercado cripto. Y hay que estar muy pendientes, como les digo, de Bitcoin, a ver si va a seguir cayendo fuertemente. Final de semana, índices también cayeron, para que vean acá un poco. Índices en Estados Unidos también cayeron. Tuvo una resistencia un tiempo y al final de semana empezó a caer. Entonces, si sigue la misma correlación entre ambos mercados, pues hay que ver entonces cómo sigue reaccionando pues el tema de Bitcoin. Entonces ya sabemos las zonas importantes, que el precio sea capaz de mantenerme esto a largo plazo. Si simplemente nos compramos monedas y nos gusta pues acumular, pues sigue estando barato, comparado pues con el máximo que tuvo en noviembre. No significa que no pueda bajar más, pero pues simplemente es una zona que se puede ir comprando poco a poco, seguir acumulando, o mirar si eventualmente pues esta zona, como les digo, sí va a ser importante y ya me dé ese cambio de estructura que estamos esperando. Entonces, espero les sirva este video, les guste el análisis. Recuerden que simplemente este es un análisis, una opinión personal de cómo veo el mercado. No hay ninguna recomendación ni de compra ni de venta. Ya eso es decisión de cada uno de ustedes, pero espero que les sirva bastante pues como tema de análisis y educativo. Nos vemos entonces en un próximo video.